Corazón del ecumenismo es el ecumenismo espiritual. Dentro del ecumenismo espiritual, nuestra sencilla, confiada oración, unirse a la oración de Jesús. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer despacito esta oración que tenemos ahí, este texto, despacio, sintiendo cada palabra para que la oración surja del corazón. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, pronunciada hace 2000 años, está viva y eficaz en medio de nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros, de acuerdo con la riqueza de su poder. Que ella nos inspire en nuestro viaje ecuménico, haciendo posible el diálogo. Por la oración de tu Hijo antes de padecer, concédenos la gracia de la unidad. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros y danos el don de la unidad en la Iglesia. Señor Jesucristo, mira a tu Iglesia con amor y danos la unidad. Tú, Cristo Jesús, que eres el camino y la verdad, llévanos por el camino que nos congrega en la unidad. Espíritu Santo, que habitas en nosotros, mueve nuestro corazón para trabajar por la unidad. Trinidad Santa, unión inefable de personas, ten misericordia de nosotros. Jesucristo, imagen de Dios invisible, devuélvenos la luz de la Iglesia. Amén. Bueno, pues bienvenidos a este segundo lunes en el que estamos haciendo este esfuerzo y a la vez con todo nuestro ser abierto para adentrarnos en la historia del ecumenismo moderno, en estos 100 años. Hoy vamos a dar un pasito más, hoy vamos a tratar de recordar el concilio y el documento que hay sobre la unidad de los cristianos, la Unitatis Redintegratio, principios católicos sobre el ecumenismo. Recordad, en otros encuentros nos han hablado, hay solo un ecumenismo. En tiempo se decía, pues el ecumenismo católico, el ortodoxo, no un único ecumenismo. Lo único que hay, principios católicos sobre el ecumenismo, principios, ¿de acuerdo? Y ahí es donde hoy vamos a profundizar. Bueno, nos acompaña don José Ramón Villar, mañico como nosotros, nacido, ¿dónde está Fernando? Cerca de tu pueblo, de Ricla, Calatorao, pues bueno, de la Almuña de Doña Godina, casi paisanos, Bien. Ah, tu hermana es de Calatorao, o sea que... Nació allí. Muy bien. Licenciado en Derecho Civil por la Universidad de Zaragoza, profesor ordinario de Teología Dogmática. Imparte las materias de Eclesiología y de Teología Ecuménica en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, de la que ha sido decano. Sobre temática ecuménica, que es de lo que trata esta conferencia, ha escrito Eclesiología y Ecumenismo, editado en Pamplona en 1999, y numerosos artículos en revistas españolas y europeas. Es también consultor de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española. Fue nombrado ayudante del secretario especial para la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, celebrada el 2001. Fue nombrado delegado de la Conferencia Episcopal Española para el seguimiento del proceso de la Tercera Asamblea Ecuménica Europea, celebrada en Sibiu, Rumanía, el 2007. Recordáis que nos acompañó hace 2 años, esta Semana de la Unidad no, la anterior, para hablarnos sobre todo lo relacionado con los anglicanos.
Nos acompañó en la conferencia que tuvo lugar en el CRETA, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Además de todas estas cosas, es muy amante de la Virgen del Pilar, acaba de venir, apenas llegar a ver a la Virgencica. Yo de vez en cuando la Virgen me dice, qué pocas veces viene don José Ramón Villar. Digo, y es que le mandan muchos trabajos ahí en la universidad. Es un muy buen amigo, y no solo buen amigo, sino lo más importante, fiel amigo. Cuando nos vemos en Madrid, todos sitios, las palabritas justas, ¿verdad?, pero nacidas del corazón, y siempre dispuestos uno al otro a ayudarnos. Pues oye, dispuestos a aprender un poquito más. Muy bien, buenas tardes a todos y muy agradecido por la invitación a don Jesús, también al Centro de Acción Social Católica, a los responsables, mi homónimo José Ramón Auría, que ya nos conocemos desde pequeñitos, ¿verdad?, cuando andábamos por aquí, por Zaragoza. Muy bien, dicen que Jesús, cuando habló en su pueblo, no fue profeta, ¿verdad? Yo no sé si al final me creerán lo que voy a decir, pero bueno, en cualquier caso espero que al menos, bueno, poder provocar un poquito, sobre todo, yo voy a exponer cosas sobre la cuestión de cómo la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II abordó el tema del ecumenismo. Es lo que se ha dicho antes, principios católicos sobre el ecumenismo. Cada una de las iglesias acude a ese movimiento común con sus propios principios teológicos, con su propia identidad, ortodoxos, protestantes, la Iglesia Católica, ¿no? Pues, por tanto, podríamos decir, hay unos principios protestantes sobre el ecumenismo, unos principios ortodoxos. Hay un único movimiento y a cada uno confluye, ¿verdad?, pues desde sus propias, diríamos, convicciones, ¿no? Entonces, yo creo que voy a organizar, lo que yo quería es, sobre todo, digamos, decir unas cuantas cosas que puedan luego provocar el coloquio, que puede ser quizá lo más interesante, ¿no? Voy a organizar mi intervención en tres partes. Voy a hablar primero de esos principios católicos o la autoconciencia que tiene la Iglesia Católica, de cómo se comprende a sí misma como la Iglesia de Jesucristo. Son los principios que están contenidos en el Decreto Unitatis Redintegratio, que es el decreto del concilio, como sabemos, que se dedica al ecumenismo, ¿no? Era una de las finalidades del concilio. Imagino que ya se habrá tratado en la conferencia anterior por Pedro Langa la historia del movimiento ecuménico, e imagino también que muchos de los asistentes hoy aquí pues habrán asistido a la anterior y asistirán quizás a la que dé Fernando Rodríguez Garrapucho. Por lo tanto, yo me voy a ceñir, para no repetir cosas, a mi temática, ¿no? Así se oye al fondo, se oye bien. No se oye muy bien. Ahora se oye mejor. Bien, vamos a acercarlo todo lo posible. Ahora, quizás, ¿no? ¿Se oye mejor ahora? Bien. En primer lugar, voy a hablar de la unidad y de la unicidad de la Iglesia. La Iglesia es una, la Iglesia es única. Jesús ha fundado una única comunidad, ha constituido una única comunidad en el momento originario histórico de la Iglesia, y por tanto el tema de la unidad y de la unicidad, sobre todo, pues es la gran cuestión ecuménica. Hay unas rupturas que se han producido a lo largo de la historia y se trata de reintegrar esa unidad visible. Claro, los principios con los que acude la Iglesia Católica a ese movimiento ecuménico, ya he dicho que son los de su propia autoconciencia como Iglesia, ¿no? Ante todo, el decreto expone cómo entiende la Iglesia Católica ese problema de la unidad, ¿no? Luego hace una valoración teológica de las demás comunidades cristianas, es decir, a la luz de estos principios católicos, qué son esas comunidades e iglesias separadas de la sede romana, cómo las valora la Iglesia Católica. Es evidente que estamos ante una realidad cristiana, son cristianos como nosotros, bautizados. Diríamos que el concilio da el gran cambio, como sabemos, ¿no?, de una época en que ha habido enfrentamientos entre las iglesias y comunidades protestantes, sobre todo en la época de la Reforma Luterana. Luego se pasó a una coexistencia más o menos pacífica, sobre todo pensemos en los países de confesiones mixtas, Alemania sobre todo, Centro Europa, ¿no? Aquí en España no hemos tenido experiencia de coexistencia confesional. Se pasó a una época, de vivir un poquito de espaldas unos a otros, pacíficamente pero sin mezclarse, pacíficamente pero sin
diríamos, relacionarse, ¿no? En cambio, el concilio va a cambiar esa actitud, esa mentalidad. La Iglesia Católica hasta ese momento estaba pensando, bueno, efectivamente, no es que no le preocuparan las rupturas, por supuesto que le preocupaban. Hay llamadas de los papas, los pontífices del siglo XIX, de finales del XIX, de principios del XX, pero la actitud más bien es la de, bueno, pues los que han roto la unidad de la Iglesia, pues son unos grupos determinados. Bueno, ellos son los que se han ido, ellos son los que tienen que volver. Diríamos que era un poco el planteamiento quizá excesivamente simple, ¿no? El que se ha ido es el que tiene que volver, tiene que retornar, tiene que regresar, y las llamadas de los papas y diríamos, de la jerarquía del momento era siempre una llamada al retorno de los disidentes, ¿verdad? En fin, a veces calificados de cismáticos, herejes, etcétera, el retorno. El concilio dice, bueno, vamos a ver, sin, diríamos, desdecir la Iglesia Católica, sin abandonar sus propios principios, ciertamente aquí hay algo que tenemos que cambiar, ¿no? Una actitud nueva, porque no se trata de que la Iglesia Católica piense que, bueno, los que se han ido han sido ellos, que vuelvan. Yo también tengo que tomar la iniciativa, yo también tengo que reformar algo en mi propia Iglesia para que ellos encuentren lo que legítimamente tienen derecho a encontrar en la integridad de la fe, ¿eh? Todo aquello que es verdaderamente cristiano, auténtica y genuinamente cristiano, que está presente en esas comunidades cristianas que se separaron en un momento determinado, todo aquello, si es realmente cristiano y evangélico, tienen que poder encontrarlo en la propia Iglesia Católica, ¿eh? Por tanto, la Iglesia también tiene que renovarse y reformarse, ¿eh? Es decir, que hay un cambio de mentalidad y de actitud, ¿eh? Ya no se trata de vivir de espaldas, sino unirnos en ese proceso y en ese camino de reencontrar la unidad, de dialogar, de ver efectivamente qué tenemos que reformar cada uno de nosotros. Bien, entonces ese es un poco el ambiente y el clima del concilio, ¿verdad? Del cambio de mentalidad hacia el problema ecuménico, ¿no? No sé si en la sesión anterior se habló un poquito de los grandes grupos cristianos separados, iglesias orientales ortodoxas, iglesias ortodoxas bizantinas, iglesias protestantes. Estos son los grandes grupos, ¿no? Digo esto porque a veces al hablar de la unidad, bueno, ¿quiénes son esas iglesias, verdad? Los tres grandes grupos, diríamos, las tres grandes separaciones son las producidas en el siglo V, con los concilios de Éfeso y de Calcedonia, es decir, las antiguas iglesias orientales, situadas todas ellas en Oriente Medio, armenios, coptos, iglesia siria del Oriente, los que llamamos caldeos. Esas son las antiguas iglesias orientales, ¿eh? Prácticamente todas ellas en Oriente Medio en la actualidad. Hoy precisamente salía en la prensa el fallecimiento del Papa Shenouda III, ¿verdad? Patriarca de Alejandría, cabeza de la iglesia copta, ¿eh? Esa no es una iglesia ortodoxa bizantina, ¿eh? Sino que es la iglesia de tradición alejandrina, separada en el siglo V. Todas esas iglesias de Oriente Medio separadas de la iglesia, separadas no solamente de la sede romana, sino en aquel momento separadas sobre todo de Constantinopla. Tengamos en cuenta que en el primer milenio el cristianismo es oriental fundamentalmente, ¿eh? El Asia Menor, el norte de África, digamos, el imperio bizantino es cristiano, ¿eh? Se separan sobre todo de Bizancio y se separan también por razones no solamente religiosas o doctrinales, sino también políticas. Luego está la gran separación del siglo XI, que son las iglesias ortodoxas bizantinas, todos los países del este, la iglesia patriarcado ruso, patriarcado de Constantinopla, Rumanía, Bulgaria, bueno, pues todo lo que conocemos habitualmente como los ortodoxos, ¿eh? Y luego en el siglo XVI la gran separación occidental de la Reforma protestante, Lutero, Calvino, etcétera, ¿no? Que van a dar lugar luego, especialmente en el siglo XIX, XVIII y XIX, se va a dar lugar a una profusión de ramas protestantes, metodismo, bueno, y por supuesto el anglicanismo también, con motivo del cisma de Enrique VIII, etcétera, ¿no? Bien, esos son los grandes grupos, ¿no?, de los que estamos hablando, ¿eh? Unos más cercanos desde el punto de vista del patrimonio doctrinal y de fe, más cercanos, católicos y ortodoxos, compartimos prácticamente, salvo cuestiones muy concretas, pero muy decisivas también, compartimos prácticamente la misma fe, los mismos sacramentos, la misma comprensión de la Iglesia.
Y luego está, diríamos, el planteamiento surgido con la Reforma Protestante. Tan es así que habitualmente en el movimiento ecuménico se suele hablar de tradición católica, tradición protestante. La tradición católica no es solamente la Iglesia Católica Romana, es la tradición también ortodoxa. Es decir, es una manera de comprender la Iglesia que compartimos católicos, romanos y ortodoxos. Y a eso se le suele llamar la tradición católica en general. Y luego está otro planteamiento que es muy distinto, y es donde efectivamente hay dificultades siempre de diálogo, porque los principios de los que se parten son diversos. Bien, hago esta pequeña descripción para situarnos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el concilio en torno al tema de la unidad de la Iglesia? Por supuesto, comienza hablando el decreto, si no lo han leído, por cierto, ya que estamos en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, yo les animo que no solamente el decreto, que lo leerían quizás en su momento, pero en fin, quizás es una buena ocasión, ¿vale?, para releer los documentos del concilio, ¿no? En fin, el 11 de octubre celebraremos el 50 aniversario de la inauguración, de la apertura del Concilio Vaticano II, ¿no? Yo aquí no voy a resumir, porque sería un poco pesadote, no voy a resumirlo el contenido, ¿no? Comienza el decreto hablando de cómo la unidad es la finalidad de la encarnación, ¿verdad? El Hijo que se encarna para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Se nos habla de cómo Jesús ora, reza por la unidad, es el objeto de su oración, que todos sean uno. Es decir, el concilio comienza diciendo que el tema de la unidad es importante. Quizá para la praxis católica de la época, años 60, y la tradición y praxis hasta ese momento, bueno, pues se había aceptado pacíficamente el tema de la desunión. Pues aquí estamos los católicos, allí los protestantes. No diríamos que no se sentía la comezón de la ruptura, ¿no? Pues pasa como cuando en una familia, ¿verdad?, pues ha habido desgraciadamente, bueno, pues separaciones, distanciamientos, y llega un momento en que ya se asume eso como cosa ordinaria, de manera resignada. Entonces el concilio comienza dando razones por las cuales el decreto se dirige a los católicos, se dirige a los católicos, y por tanto quiere, diríamos, como dar estímulos para, digamos, despertar ese deseo de unidad. Un deseo de unidad que ha suscitado el Espíritu Santo, el movimiento ecuménico, es algo, por tanto, positivo. Fíjense que hasta en ese momento el movimiento ecuménico se había visto como algo, sobre todo protestante, algo puesto bajo sospecha, y que había, también porque había planteamientos desde el punto de vista doctrinal que eran incompatibles, sin duda, diríamos, con el patrimonio católico. Pero bueno, diríamos que había una clausura por parte de la Iglesia Católica a cualquier contacto en el movimiento ecuménico con otros. Eso hasta 5 o 6 años antes del concilio. Que el concilio diga esto, ¿verdad?, cuando 5 o 6 años antes se ha estado diciendo lo contrario, nos da idea del cambio que se produce. Ahora se dice que el movimiento ecuménico es obra de la gracia de Dios, animado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, está también, diríamos, el concilio saliendo al paso de esas sospechas, o fin, de esa visión negativa del movimiento ecuménico, ¿no? Por supuesto, se recuerda qué es lo que cree la Iglesia Católica en torno a la unidad que Cristo ha querido para su Iglesia. Se habla de esos vínculos visibles que manifiestan la unidad, la profesión de la misma fe, la celebración de los mismos sacramentos, la unidad en torno a los mismos pastores, sucesores del Colegio de los 12, con Pedro a la cabeza. Bien, es, diríamos, el planteamiento propio no solamente de la Iglesia Católica, también de las ortodoxas, salvo en el punto de el primado de Pedro, ¿verdad? Los 12, los apóstoles, sucesores de los apóstoles, el episcopado, son los vínculos visibles que, diríamos, dan unidad a la Iglesia en su interior y que además sirven para identificar a la comunidad histórica constituida por Jesús. Bien, se hace una serie de afirmaciones, pues, de esos vínculos visibles y también vínculos invisibles de comunión y de unidad. La fe, el Espíritu Santo, principio de unidad de la Iglesia. Por supuesto, la esperanza, la caridad, creer en el mismo Dios, esperar y amar en el mismo Dios, ese es el vínculo que hace que la Iglesia sea una. Pero, por fuertes que sean estos vínculos, dice el concilio, la flaqueza y la debilidad humana ha contrariado el designio de Dios, y a veces no sin culpa de ambas partes. Ha habido rupturas de esa unidad.
Jesús quería un único rebaño, un único pastor, una única comunidad. Los hombres lo que hemos hecho es, entre paréntesis, cuando yo digo hombres es lenguaje inclusivo, varón y mujer, humanidad, hombres. Bien, sigo adelante, porque como esto ahora está, ¿verdad?, muy vigente y a veces hay suspicacias, ¿verdad? Bien, pues entonces digo que los hombres, la humanidad, bueno, pues claro, la condición caída nos ha llevado a los enfrentamientos, ¿no? A no respetar ese deseo de Jesús, a veces no sin culpa de ambas partes, cosa que dice literalmente el concilio, cosa también novedosa. La Iglesia quizás hasta ese momento, en el tema de las rupturas cristianas, como he dicho antes, los culpables eran los que se han ido. Ellos son los que se han ido. La Iglesia Católica está donde estaba y ella, pues claro, digamos de alguna manera no tenía ninguna culpa en aquella situación. Bueno, y evidentemente, vamos a ver, las cuestiones desde el punto de vista histórico son muy complicadas en ocasiones, ¿no? No es todo tan sencillo, en fin, como en las películas del oeste, el bueno y el malo, ¿verdad? John Wayne y el otro, no. Las cosas son más grises, es decir, ha habido también culpa por ambas partes. Al menos culpa por parte de la Iglesia Católica de no haber quizás comprendido el sentido de las reclamaciones que llevaron quizá a la separación. Bueno, pues eso ya es una parte de culpa, ¿no? Si no he tenido yo la cintura, la flexibilidad necesaria, o incluso, ¿verdad?, he reaccionado de manera polémica, de manera incluso agresiva contra el que se iba. Bueno, es decir, que todos recordamos en torno al año 2000, como Juan Pablo II convocó aquella, diríamos, celebración del perdón y también pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, en muchos ámbitos y especialmente también en este, ¿no? Pero, dicho eso, a la vez el concilio, lógicamente, pues tiene que afirmar digamos, el patrimonio tradicional de su propia fe. La Iglesia Católica afirma que durante los 2000 años de su historia ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia. Es decir, la convicción que tiene la Iglesia Católica es de ser la continuidad de aquel sujeto histórico que empezó en la comunidad de Jerusalén y que se ha prolongado a lo largo de la historia. Es decir, a pesar de las debilidades, limitaciones humanas, a pesar de las culpas, la Iglesia entiende que en ella se da la continuidad histórica con la comunidad fundada por Jesús en los 12 y en Pedro, ¿no?, y en los primeros discípulos, ¿no? Esta afirmación, lógicamente, es una afirmación que también, diríamos, encontramos en las iglesias ortodoxas. Aquí está el drama de la separación. Cuando se produce una separación, no es por el deseo de romper la unidad de la Iglesia. En aquellos momentos, quienes se separan entienden que es un deber de conciencia, y este es el drama, precisamente por fidelidad al Evangelio genuino de Jesús, se sienten como obligados a separarse de una Iglesia Católica que, en su estimación subjetiva, ya no es fiel a Jesús. Está abandonando el Evangelio. Entonces digo que este es el drama de la separación, que las separaciones no se producen simplemente pues por problemas estratégicos coyunturales, sino por un problema de conciencia cristiana. Y de ahí que entonces, claro, la cuestión tiene una gran delicadeza y una gran dificultad. Las iglesias ortodoxas entienden que ellas son la Iglesia de Jesucristo. Pero igualmente, cuando Lutero y las comunidades evangélicas reformadas se separan de la Iglesia de Roma, entienden que es una obligación para mantener su fidelidad al Evangelio. Separarse de esa Iglesia que, en su opinión, ¿verdad?, ha fallado, ha caído fuera de los principios fundamentales del cristianismo. Y no me estoy refiriendo solamente a las debilidades humanas que todos conocemos de la época. No. Lutero eso no le importaba, le preocupaba poco. Es decir, papas, cardenales, abusos, eso no le preocupaba a Lutero. Lutero bien conocía la condición humana y sabía que sus príncipes luteranos no eran mejor que los católicos. No, a Lutero le preocupaba la doctrina, lo que sostenía la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro, a nosotros esto nos puede parecer un poco como teórico, pero es que efectivamente es así, ¿no? El artículo sobre el que la Iglesia cae o se sostiene
la justificación por la sola fe en Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Todo eso tenía teológicamente unas consecuencias enormes, ¿no? Quiero decir con esto que las separaciones no se producen simplemente por constatar que las cosas no van muy bien, no. Hay problemas de fondo, de principios, ¿eh? Bien, por tanto, la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica entiende que en ella subsiste la Iglesia de Jesucristo, pero esto no significa que fuera de ella, uy, me avisará si me paso de tiempo, que fuera de ella, esta afirmación no es exclusivista. A ver si esto lo explico. Precisamente el concilio, la novedad que va a aportar, porque lo que he dicho hasta ahora, pues era la convicción habitual, digamos, la Iglesia católica entendía que ella la Iglesia de Jesucristo. Hasta ahí no hay novedad. Lo novedoso es lo que va a decir a continuación el decreto, y en general también la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia del concilio, ¿no? Que fuera de la institución visible de la Iglesia católica hay elementos cristianos, hay bienes cristianos, hay realidades de Iglesia. Es decir, que esas comunidades, sobre todo protestantes, no son sencillamente agrupaciones de disidentes que se han marchado, que se han separado sin más, ¿no? Sino que el concilio toma conciencia de la realidad cristiana que ahí permanece y de la que tengo que dar razón y la que tengo que honrar en justicia. Es decir, sacar las consecuencias de un bautismo válido, como lo reconozco, con todo lo que supone el bautismo, la incorporación a Cristo, pertenencia a su cuerpo, la acción del Espíritu Santo en los cristianos que viven en esas comunidades, ¿no? Compartimos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, compartimos los bienes de la gracia, hay martirio y testimonio por Cristo en esas comunidades, ¿eh? Bueno, es decir, el concilio no simplemente se limita a decir están separados, sino que son cristianos. Es decir, el concilio comienza a valorar el sustantivo cristiano frente al calificativo separado, ¿eh? Bien, esto es un cambio importante, porque hasta entonces, sobre todo también en la teología católica, propiamente a las comunidades y agrupaciones como tales, a las iglesias separadas, a las comunidades que se habían separado, no se les reconocía valor alguno, ¿eh? A ver si esto lo explico bien. No quiere decirse que el miembro cristiano que pertenecía a esas comunidades, por supuesto que se podía salvar, eso nunca lo ha negado la Iglesia católica, en los términos que se planteaba entonces la cuestión, la salvación fuera de la Iglesia. Sí, es posible, ¿no? Pero, por utilizar una expresión, ¿verdad?, teológica, pero diríamos se podría salvar per accidens, es decir, a pesar de pertenecer a una comunidad herética, a pesar de pertenecer a una comunidad cismática. El concilio va a hacer algo distinto. No, vamos a ver, por supuesto están separados, pero es que si esa persona es cristiana, no es a pesar de, sino es precisamente por su pertenencia a esa comunidad, por su pertenencia a esa iglesia. En ella ha recibido la Escritura, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, en ella ha recibido el bautismo e incluso todos los sacramentos en las iglesias ortodoxas, con la celebración de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre del Señor. Si son cristianos precisamente por su pertenencia a esa comunidad, en la que han recibido, han heredado, ¿verdad?, su propia fe. Claro, ya entonces es una perspectiva distinta. Se comienza a valorar, y esto es propiamente la perspectiva ecuménica. El ecumenismo se dirige, o lo que su objeto es, la relación de las iglesias y comunidades como tales. El Decreto Unitatis Redintegratio, y en general, cuando se habla de ecumenismo hoy, pues no tiene ante sus ojos simplemente a los cristianos que son miembros de esas iglesias y comunidades en cuanto a individuos. El ecumenismo mira al restablecimiento de la unidad de las iglesias entre sí, de las comunidades cristianas entre sí. Quiero decir con esto que la cuestión de conciencia individual personal de un cristiano determinado que quiere pues incorporarse a una iglesia, una u otra, iglesia católica o ortodoxas, esa es la cuestión de conciencia que cae dentro del ámbito de la libertad religiosa. Ahí no entra el ecumenismo, eso es una cuestión, ¿verdad?, que también la contempla el Decreto Unitatis Redintegratio, pero para decir que es perfectamente legítima
y que además no se debe impedir, por supuesto, porque ese es el ámbito de la libertad religiosa y de la cuestión de conciencia que un cristiano se puede plantear en el tema de, bueno, pues en fin, yo creo que efectivamente reconozco que esta iglesia es la iglesia verdadera, o tengo, muy bien. No, el comunismo no entra en esa cuestión, sino que más bien mira a promover las relaciones de las iglesias y comunidades en cuanto tales, ¿no? Y el decreto lo que nos hace es una valoración, ciertamente, de los cristianos individuales, pero quiere llevar las cosas a hacernos comprender que si ese cristiano ha sido justificado por la fe en el bautismo, pertenece al cuerpo de Cristo por el bautismo, allí recibe los bienes de gracia que tenemos los cristianos, lo recibe y lo es cristiano por pertenecer a esa iglesia y comunidad. Es decir, al decreto, a este documento del concilio, lo que le interesa es valorar las comunidades como tales, precisamente para explicar por qué cada uno de esos cristianos son realmente cristianos. En ese sentido, nos va a decir el decreto, primero, que los cristianos que pertenecen y nacen ahora en esas iglesias y comunidades no tienen culpa de la separación pasada. Por tanto, no hay que, digamos, atribuirles, quiere decir, hay una situación de buena fe, hay una situación en la que ellos han nacido y donde han recibido en esas iglesias suyas, pues han recibido la fe cristiana. Entendemos la Iglesia Católica que la han recibido no de manera íntegra, que hay alguna deficiencia, a veces grave, a veces seria, pero que hayan recibido la fe cristiana, la Escritura, el testimonio de nuestro Señor, han recibido incluso, ya digo, los sacramentos en mayor o menor medida. Por tanto, son auténticos cristianos, amados por la Iglesia Católica y reconocidos como hermanos. El concilio en general, y aquí estamos hablando del ecumenismo, pero se podría aplicar a otras cosas, el concilio lo que quiere muchas veces es estimular cambios de actitud y de mentalidad en los católicos de los años 60. Digo eso también porque a veces hay exhortaciones aquí que nos pueden parecer hoy como muy obvias, ¿no? Amados por la Iglesia y reconocidos como hermanos. Yo era muy jovencito, no había nacido quizás todavía, pero me cuentan los mayores que en Madrid se apedreaba, ¿verdad?, a las capillas protestantes, en los años 40 o 50. Había gente, ¿verdad?, un poco extremista, que iba un poco a molestar, ¿verdad?, a aquellas pequeñas comunidades evangélicas que pudieran estar en Madrid, ¿no? Bueno, entonces, claro, digo eso para poner en el contexto estas exhortaciones que no son simplemente exhortaciones piadosas, sino que en el contexto de la época, pues tienen su razón de ser. Amados por la Iglesia y reconocidos como hermanos. También quiere estimular el concilio cambios de actitud, de mentalidad, ¿no?, por parte de los católicos, ¿no? Y por tanto sus comunidades, se nos viene a decir, porque tienen elementos y bienes de iglesia, estos que he enumerado antes y que también enumera el concilio, viene a decir una cosa muy importante, ¿verdad? Esas iglesias y comunidades en las que se reúnen estos cristianos, que están separados, de ninguna manera están desprovistas de sentido y valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. Una afirmación muy fuerte, Es decir, que el Espíritu Santo se sirve de esas iglesias y comunidades precisamente, digamos, para otorgar el don de la salvación a quienes pertenecen a ellas. Si pensamos en lo que he dicho antes de la teología previa al concilio, que no reconocía a las comunidades e iglesias como tales ningún valor religioso, más bien al contrario. Las iglesias eran algo negativo, esas comunidades se habían separado. Por lo tanto, eran origen y fuente negativa, ¿verdad?, de separación. Claro, decir esto ahora es muy, muy, muy fuerte, ¿no? El Espíritu de Cristo no rehúsa servirse de ellas como medio de salvación. Pero añade, para no llamarse a engaño, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Esto el concilio no lo acabo de explicar, porque tampoco los documentos de un concilio son textos de teología académica. Es decir, hay muchas cosas que deja para la reflexión de la teología posterior, ¿verdad? Pero si uno va viendo un poco estas afirmaciones, porque uno podría decir, o sea, que entonces fuera de la Iglesia Católica, bueno, pues efectivamente hay elementos de gracia, elementos de verdad, hay realidades cristianas, pero
nos dice a continuación el concilio? La fuerza, la virtud, la capacidad salvífica de esos elementos proviene de la plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. En el fondo, yo siempre he pensado que lo que en el fondo está diciendo el concilio, pero tampoco tiene por qué detenerse en esos detalles, diríamos ya, de reflexión teológica, es que esos elementos de gracia y de verdad, ese bautismo que se celebra en las comunidades protestantes, los sacramentos que se celebran en las iglesias ortodoxas, la Eucaristía, que es la divina liturgia, ¿verdad?, de la Iglesia oriental, pues es el mismo bautismo, es la misma Eucaristía, son los mismos sacramentos, es la misma escritura que tenemos en la Iglesia Católica. No hay un bautismo protestante, no hay un bautismo ortodoxo, no hay un bautismo católico, hay el bautismo único de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente se celebra en una comunidad protestante, ortodoxa o católica, pero no hay 2 o 3 Eucaristías ni bautismos. En realidad, si lo pensamos un poquito, lo que está diciendo aquí el decreto es que la Iglesia Católica se reconoce a ella misma en ese patrimonio que permanece fuera de ella misma. Visible institucionalmente, ortodoxos, protestantes están fuera de la Iglesia Católica, fuera entre comillas. En realidad, desde el punto de vista de la eclesialidad única, llamo eclesialidad a lo que el Señor Jesús ha querido para su Iglesia, ¿verdad? La forma de ser, su estructura, los sacramentos, la predicación. Bueno, pues eso está también allí presente. Diríamos que forma parte del patrimonio católico. Los que parece que están fuera, en realidad están dentro de la Iglesia Católica, no plenamente incorporados a ella, imperfectamente en comunión con la Iglesia Católica. Bien, cierro ese paréntesis, pero digo para explicar esto. Entonces, no es que haya varias iglesias, no es que la Iglesia de Cristo sea como un ente de razón, ¿verdad? Una idea platónica, la Iglesia de Cristo, que se va realizando históricamente de maneras diversas y en grados diversos en unos y en otros, Iglesia Católica, protestantes, ortodoxos. No, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la continuidad histórica. Lo que sucede es que esta Iglesia Católica vive, pervive, está presente también, no de manera institucional. Yo soy católico, el otro es protestante, el otro es ortodoxo. Institucional y visiblemente están fuera, estamos separados, pero en realidad ese bautismo le ha incorporado a la única Iglesia. Esa Eucaristía es la de la única Iglesia. Bien, dejo esto por si se quiere luego en el coloquio seguir, ¿no? Por tanto, aquí vemos cómo el concilio está valorando estas iglesias y comunidades no en cuanto separadas, sino en cuanto son partícipes de la única y misma economía salvífica. Es decir, economía es el plan y el designio de Dios de salvación para la humanidad. Pues hay un único designio de Dios. Hay una única Iglesia en ese sentido, ¿no? La única Iglesia de Cristo está presente y actúa en ellas, dice el Papa Juan Pablo II, en otro documento muy importante que probablemente ya conocerán, la encíclica Ut Unum Sint, que todos sean uno, ¿verdad? Encíclica de Juan Pablo II, una encíclica muy importante porque la publica con una intencionalidad de actualizar el decreto Unitatis Redintegratio, sobre todo después de años de diálogos bilaterales, de diálogos entre iglesias y comunidades, de las que hablará, imagino, la siguiente conferencia de Rodríguez Garrapucho, ¿no? Bien, pues dice el Papa, la única Iglesia de Cristo está presente y actúa en ellas, si bien de manera imperfecta, sirviéndose de los elementos eclesiales en ellos conservados. Por tanto, muchos elementos de gran valor que en la Iglesia Católica son parte de la plenitud de los medios de salvación y de los dones de gracia, se encuentran también en las otras comunidades cristianas. Y no porque se dupliquen, diríamos. He dicho, el bautismo es el mismo, la Eucaristía es la misma, los sacramentos no es que se dupliquen, es la Eucaristía católica, entre comillas, aunque institucionalmente no lo sea. Es la única Eucaristía del Señor. Bueno, esta valoración positiva que hace el concilio, lógicamente, no ignora también lo que nos separa, a veces diferencias enormes, ¿no?
Sin embargo, los hermanos separados de nosotros, ya individualmente, ya sus comunidades e iglesias, no disfrutan de aquella unidad que Cristo quiso dar a todos aquellos que regeneró y convivificó para un solo cuerpo. Porque únicamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de la salvación, puede alcanzarse la total plenitud de los medios de salvación. Bueno, se ve aquí, ¿verdad?, por una parte, afirmación de la conciencia cristiana, de la autoconciencia católica sobre sí misma. Somos la Iglesia del Señor, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. La unidad no se ha perdido, el designio de Jesucristo no se ha podido hacer vano, pero sin embargo, ahí están. Tenemos que tener en cuenta que las rupturas son una patología en comparación con la salud. La unidad es la salud. Estamos ante una patología. Y entonces, claro, intentar comprender una enfermedad pues es complicado. Una enfermedad no se comprende, se puede curar, pero no debe ser. La separación no debe ser. Entonces, en ese sentido, claro, siempre miramos en el ecumenismo con la expectativa de superar una situación patológica, que esperamos que sea coyuntural. ¿Qué quiero decir con esto? Que justificar las rupturas y justificar las separaciones pues siempre es problemático y peligroso, porque estoy como justificando una enfermedad. No, estamos ante una patología que hay que restañar, que hay que superar, ¿no? No existe el vacío eclesial fuera de la Iglesia Católica. Fuera de los límites institucionales de la Iglesia Católica no existe el vacío eclesial. Hay una eclesialidad presente allí cristiana, ¿no? Pero a la vez esa eclesialidad no puede ser otra distinta de la misma que instituyó el Señor y que persiste y subsiste en la Iglesia Católica. Bueno, finalmente, voy ya encarando ya al final, ¿cuáles son las consecuencias de este nuevo planteamiento que nos hace el concilio? Un planteamiento muy novedoso, que si se fijan, por una parte mantiene los principios tradicionales del patrimonio católico, pero por otra parte también quiere reconocer la parte de verdad que había que honrar y que quizá, tanto en la praxis como en la teología previa al concilio, pues no se le daba la suficiente importancia, ¿no? Bien, estos principios luego van a tener consecuencias ya de orden práctico. Este cambio de mentalidad y de actitud hacia los cristianos separados, ¿no? Esfuerzos, por ejemplo, los esfuerzos para eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan, según la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados, y que por lo mismo hacen más difíciles las relaciones mutuas con ellos. Una exhortación a los católicos a que abandonemos, ¿verdad?, quizás a veces los prejuicios que han podido llevar a una actitud poco amistosa, poco comprensiva e incluso, pues eso, injusta. Evidentemente uno podría decir, bueno, también por las otras partes las ha habido, por supuesto, ¿verdad? Los católicos en Irlanda no han tenido derechos civiles prácticamente, ¿verdad?, mientras bajo el dominio británico, o el derecho al voto lo han conseguido. En fin, en irlandés no podía estudiar, evidentemente en el siglo hasta el 1848 no podía estudiar estudios universitarios, no tenían derecho a voto en Inglaterra. Protestantes pues también, es decir, diríamos, oye, en todos los sitios se han producido situaciones de injusticia y de prejuicio y de acuerdo, el concilio eso lo sabe, pero está hablando a los católicos, cada uno tiene que poner en orden su propia casa, y por tanto los católicos son los primeros que tienen que comenzar a cambiar también, eliminar palabras, juicios y acciones que no respondan en justicia y en verdad a la condición y a la situación de los hermanos separados, ¿no? Incomprensiones ancestrales, malentendidos y prejuicios. Repito, estamos en España, esto no lo hemos vivido nosotros de manera existencial y directa, al menos habitualmente la mayoría, ¿verdad? Pero pensemos en otros países de, digamos, de diversidad, de pluralidad confesional, ¿no? El decreto también recuerda que la vida de la Iglesia Católica, la vida interna de la Iglesia Católica tiene una dimensión ecuménica enorme. ¿Por qué? Porque si queremos efectivamente reconocer la parte de verdad que muchas de estas comunidades e iglesias han afirmado de manera polémica contra la Iglesia Católica, pero una parte de verdad evangélica, es decir, lo han hecho unilateralmente, lo han hecho quizás de manera, diríamos, pues eso, unilateral, radicalizando algunos extremos, ¿no? Pero había un núcleos verdaderos. Pensemos en
el exclusivismo de Lutero, ¿verdad? Solo Dios, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe. El problema no es afirmar, digamos, el protagonismo y la principalidad, lógicamente, de Dios, de la gracia y de la fe. El problema es excluir cualquier otra colaboración humana. No tiene tanta razón en lo que afirma, no es que se equivoque en lo que afirme, sino que se equivoca en lo que niega. Pero aquello que afirma tiene que ser efectivamente honrado en la Iglesia Católica y en la teología católica. El protagonismo y la principalidad de Cristo, nuestro Señor, de la Sagrada Escritura, por supuesto que sí, de la autenticidad de la vida religiosa. Había un obispo católico del siglo XIX o XX, obispo católico alemán, que decía que la reforma protestante en Alemania, Lutero, se produjo por la necesidad que tenían los alemanes de ser piadosos, de tener una religiosidad auténtica. Esto es interesante, lo he dicho antes, ¿verdad? Siempre hay detrás algo genuino, algo genuino que por afirmación unilateral, extremista, radical, lleva a negar también otros aspectos verdaderos y se separa de la comunión de la Iglesia en ese momento, ¿verdad? Pero entonces aquello que es verdadero tiene que encontrar sitio, espacio, lugar, no solamente en la teoría, diríamos en la teología, en la doctrina, sino también en la vida práctica de la Iglesia Católica, porque si eso pertenece al Evangelio del Señor, tiene su lugar, su hogar, su hábitat natural en la Iglesia, ¿no? Por eso, claro, el concilio va a hacer una llamada también a que nosotros, los católicos, en el interior de la Iglesia Católica, tenemos que vivir un cierto ecumenismo interior. ¿A qué se refiere con eso? Pues al respeto de la diversidad dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué imagen damos hacia afuera? ¿Qué puede pensar un ortodoxo en la hipótesis de que, oye, si yo me uniera a Roma, hay una iglesia, un patriarcado, ¿no? ¿Y yo cómo voy a si me uniera a Roma, qué pasaría? Hombre, tenemos ahí las iglesias orientales católicas unidas a Roma, que tienen su propia disciplina, que tienen su propia organización, y que en ese sentido tienen una importancia fundamental, porque es, diríamos, el ejemplo o la imagen que pueden tener los ortodoxos en la hipótesis de su futura unión con la sede romana. Evidentemente, por parte de la, diríamos, de la dogmática católica, no hay ningún problema en tener toda la autonomía que se necesite un patriarcado, ¿verdad? Ya la tienen, quizás no del todo, pero bastante autonomía, los patriarcados orientales católicos unidos a Roma, ¿no? Pero en todo caso, diríamos, la imagen de la vida diaria, cotidiana de los católicos, eso es muy importante para, ¿cómo decir? Si para nosotros, por ejemplo, pues Alemania ha podido representar el típico país protestante, paradigma, o Dinamarca, Holanda, calvinismo, para nuestros hermanos separados, España, Polonia, son los típicos países católicos. Entonces, lo que ahí haga la Iglesia Católica es muy importante. Es muy importante. Porque entonces es la imagen que ellos tienen de lo que, de cómo sería un futuro, en el futuro la unión. O sea, cómo vive, qué es el catolicismo. Raros son, diríamos, los que se unen a Roma, sea como iglesias, o sea, conversiones. Raros son lo que Newman, cardenal Newman, en fin, tuvo un proceso personal muy, muy peculiar, muy singular y muy admirable, ¿no? Pero apenas tenía trato con católicos cuando se incorporó a la Iglesia Católica. No tenía conocimiento, digamos, no tenía amigos católicos, no tenía un conocimiento excesivo de la praxis de la vida católica. Claro, los motivos de su paso al catolicismo fueron de otra índole, ¿no? Bueno, pero eso es bastante raro, Es la imagen de la Iglesia la que tiene que dar realmente, bueno, pues la imagen adecuada de respeto de la diversidad, perfectamente compatible con la unidad de la misma fe, ¿no? Conservando la unidad en lo necesario, dice el decreto, todos en la Iglesia guarden la debida libertad, tanto en las formas variadas de vida espiritual y de disciplina, como en la diversidad de ritos litúrgicos. Guarden la legítima libertad y diversidad. Claro, si la imagen que da la Iglesia es de un uniformismo monolítico, pues claro, el que tiene sus costumbres, sus tradiciones, ahora se ha producido, quizás, no sé si ha salido en la conferencia anterior o saldrá,
ese paso de algunas iglesias episcopales anglicanas que han querido unirse a Roma de manera corporativa a través de esa fórmula que pues se ha previsto de los ordinariatos para fieles que provienen del anglicanismo, parroquias o diócesis enteras anglicanas en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, que ya han sido transformadas en ordinariatos católicos, pero manteniendo su identidad, sus costumbres, sus tradiciones, sus himnos, su liturgia, perfectamente compatible con la fe católica. Bueno, pues eso es un fruto del concilio. Quizás hace 2 siglos hubieran sido uniformados totalmente, como desgraciadamente pasó con los orientales que se unían a Roma, que fueron latinizados con bastante grado. El concilio también devolvió, diríamos, la fisonomía oriental a las iglesias orientales católicas. Pero de aquí que esta llamada del concilio es muy importante: respeto y libertad en la diversidad ritual, incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada, y practiquen en todo la caridad, porque con este modo de proceder todos manifestarán cada vez más plenamente la auténtica catolicidad. La catolicidad no es uniformidad. La catolicidad es precisamente, diríamos, la prueba de que nuestra fe en el Señor Jesús, nuestra fe en el mismo Evangelio, nuestra vida en la Iglesia, no significa una uniformidad externa, sino que puede efectivamente manifestar esa misma unidad de fe con diversidad de tradiciones espirituales, disciplinas canónicas, diversidades rituales, tal como muestra el primer milenio de la Iglesia. Bien, y ya luego el concilio se dedica a hablar de los diálogos ecuménicos entre gente, peritos, en fin, ya gente, digamos, que puedan dialogar a un nivel donde se puedan solucionar los problemas de tipo doctrinal y teológico, ¿no? Bien, pues yo ya me encamino prácticamente a concluir, porque llevo hablando casi 50 minutos, ¿no? Y como he dicho antes, me parece que lo más interesante puede ser el diálogo que se pueda plantear, ¿no? Así que a partir de este momento yo les agradezco su atención y se abre quizás un turno de preguntas. Muy bien, gracias, don José Ramón. Bueno, pues empezamos las preguntas, Vamos a ver, ¿quién es el primero? Venga, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su intervención, verdaderamente clara para todos. Quería preguntarle si este esfuerzo que ha hecho la Iglesia Católica de buscar una mayor diálogo, comunicación desde el Concilio Vaticano II con las otras iglesias y comunidades cristianas, si efectivamente ha sido también correspondido por ellas, por estas otras comunidades, si efectivamente han valorado el gesto de Roma y se han mostrado también ellas pues más conciliadoras y en busca de más puntos en común y una posible incorporación, y si Roma pues efectivamente se ha sentido correspondida. Y una cosa también muy concreta, por favor, como segunda pregunta, basta que ha hablado del ordinariato que se ha creado para los anglicanos incorporados a Roma, si efectivamente ha surtido efectos positivos, no solamente para estos anglicanos incorporados a Roma, que estoy seguro de que sí, sino efectos, con efectos ecuménicos, es decir, que efectivamente otras comunidades cristianas, otras comunidades incluso anglicanas, han dicho, bueno, da buen resultado, pues animémonos a incorporarnos, porque efectivamente se respeta esta pluralidad y demás. Y bueno, que si puede ser una buena medida para abrir nuevos caminos ecuménicos. Ya. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a lo primero, que es bastante amplio. Claro, ya hemos visto cómo con las afirmaciones y el planteamiento que hace el decreto sobre ecumenismo, inmediatamente al acabar el concilio ya comenzaron los diálogos oficiales, se organizaron las comisiones mixtas, así llamadas, entre católicos romanos, anglicanos, protestantes luteranos, sobre todo luteranos y ortodoxos, ¿no? La verdad es que han sido décadas de diálogos que se han avanzado bastante. Siempre los diálogos han comenzado, los diálogos bilaterales, luego hay otros diálogos multilaterales que suceden en el seno del Consejo Ecuménico de las Iglesias. El Consejo Ecuménico de las Iglesias es fundamentalmente, diríamos, protestante, es decir, las comunidades están los ortodoxos. La Iglesia Católica no pertenece al Consejo Ecuménico de las Iglesias como miembro formal, no por problemas dogmáticos, podría pertenecer, sino más bien por la manera por el funcionamiento que tiene el Consejo Ecuménico, donde cada iglesia es un voto. Claro,
la fórmula de plantearse ese tema hace que el Consejo Ecuménico de las Iglesias no vea fácil encajar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana sería un voto, porque nuestra concepción de la Iglesia y de la unidad, nosotros las diócesis católicas no son como las presbiterianas o anglicanas, que cada una de ellas es un voto. La Iglesia Anglicana de Canadá, la Iglesia Anglicana bien, o sea, digo esto para explicar por qué la Iglesia Católica no es miembro del Consejo Ecuménico de las Iglesias, lo cual no quiere decir que también se tienen allí diálogos multilaterales, la Iglesia Católica Romana, y hay miembros católicos permanentes de algunas de sus comisiones. Reacción, decía, o fin, ¿cómo han Pues claro, vamos a ver. Primero, el mundo de la ortodoxia. Aunque desde el punto de vista doctrinal, diríamos desde el punto de vista teológico, la separación o diferencias con el mundo de la ortodoxia, ya he dicho antes que son escasas, fundamentalmente el problema grave y serio es el tema del primado del romano pontífice, primado del Papa. Tampoco tan grave, quiero decir, que ellos reconocen, en los diálogos ecuménicos han llegado a reconocer efectivamente la necesidad de un primero, de alguien que, en fin, y que además asuma, digamos, la tarea o función que Pedro mismo representó en los 12 apóstoles, ¿no? En el colegio apostólico. Pero, dicho eso, es decir, doctrinalmente, desde el punto de vista de las diferencias, son pocas o son más fáciles de solucionar. Sin embargo, por mentalidad, tradición e historia, las relaciones siempre han sido más difíciles. Más difíciles. Quizá por esa misma cercanía doctrinal. Voy a poner un ejemplo. Es muy fácil que un ortodoxo, pues cuando ve la vida de la Iglesia Católica aquí en España, por ejemplo, bueno, pues pueda efectivamente reconocerse a sí mismo. Entonces, claro, cuando dos iglesias son muy parecidas, digamos, puede generarse un temor en una de ellas de que la otra absorba. Bien, entonces, a veces, desde el punto de vista, los ortodoxos a veces, cuando están en el mundo católico, o digamos en ámbitos donde hay mayoría socio-religiosa católica, tienen una cierta preocupación, diríamos, o temor a ser absorbidos, ¿no? A su vez, tengamos en cuenta también la historia. Las iglesias ortodoxas han vivido siempre en países donde el tema de la libertad religiosa no ha sido un tema principal, más bien se ha desconocido siempre, ¿no? Patriarcado ruso, pues ha pasado de la época de los zares al del comunismo, ¿no? Es decir, nunca han vivido en una sociedad pluralista desde el punto de vista religioso. La convivencia, por tanto, con otras confesiones cristianas, otras iglesias, está siendo problemática cuando van allí. Entonces, estas cuestiones de índole práctica repercuten también en el diálogo ecuménico, en la cercanía o no, lógicamente, claro. Bien, entonces esas cosas han condicionado también las cuestiones históricas. Con la caída del comunismo en muchos de estos países han emergido de nuevo las iglesias católicas orientales, que han reclamado sus iglesias, que se las quitaron, ¿verdad? O que hubo problemas, etcétera. Bien, todo eso ha generado problemas de tipo práctico. Luego también por la mentalidad, que quizás aquí en España entenderemos bien, ¿no? Si en los años 40 o 50 ser español era ser católico, se identificaba, ser ruso es ser ortodoxo, ser rumano es ser ortodoxo. Es decir, ha habido siempre una profunda identificación patria, nación, cultura, iglesia. Porque muchas veces en esos países las iglesias han sido justamente el hogar de la patria, de la cultura, de la nación, que han defendido la identidad nacional. Armenia. Algo parecido ha hecho la Iglesia Católica en Polonia. Quiero decir que han tenido un papel y una función histórica. Entonces, eso hace difícil, digamos, la coexistencia y la convivencia práctica. Pero bueno, eso poco a poco se va resolviendo, claro está, pero siempre ha sido un poco más difícil. Entonces, con los ortodoxos, cercanía doctrinal, pero a veces más distancia de mentalidad, de historia, también de memoria histórica. Las cruzadas pasaron por Constantinopla saqueando Constantinopla. O sea que también toda la ortodoxia griega pues siempre ha sido muy dura frente al catolicismo, a los latinos, somos la herejía latina.
digo, también para comprender la mentalidad desde el otro punto de vista. El protestantismo, paradójicamente, desde el punto de vista doctrinal, estamos muy lejos, quiero decir, hay mayores diferencias, más profundas. Sin embargo, de mentalidad, somos occidentales, europeos. Hemos tenido una historia común hasta el siglo XVI y posteriormente hemos compartido también una historia común, ¿eh? Entonces hace que el diálogo con los luteranos, es más, el diálogo católico-luterano es el único que ha logrado llegar a un acuerdo en un documento llamado Acuerdo Bilateral Iglesia Católica Federación Luterana Mundial sobre el tema de la justificación por la sola fe. Cosa importantísima, porque ese es el núcleo doctrinal del luteranismo que separaba, el núcleo separador entre, digamos, teología luterana, teología católica, posición luterana, posición católica, ¿eh? Pero sin duda quedan muchas cosas, ¿verdad?, que resolver todavía, de comprensión de la Iglesia y de la comunidad cristiana, de los sacramentos, etcétera, ¿no? Digo esto porque puede parecer paradójico, ¿no?, con unos tan cerca, pero a la vez más dificultad, también por su mentalidad, etcétera. Entonces, los diálogos bilaterales han sido fructíferos en muchos campos, ¿eh? Primero, un acercamiento y conocimiento mutuos mayores, ¿eh? Cuando se han vivido separados, pues el acercamiento y el conocimiento ya en sí mismo es algo positivo, ¿no? Y luego, efectivamente, se han ido avanzando en cuestiones que, bueno, que hay que clarificar. A veces se piensa, a veces se producen equívocos, ¿verdad? El equívoco de un protestante, me lo contaba un amigo mío calvinista suizo, que cuando era jovencito, en fin, él era de una familia calvinista y además de calvinistas de siempre, ¿verdad? Pastores calvinistas, que los católicos no leen la Biblia, lo cual en parte tenía razón. Los católicos no leen la Biblia. Entonces, cuando ese chico fue a un colegio católico, se encontró con los documentos del Concilio Vaticano II y empezó a ver que estaba todo, está citando constantemente la Biblia. Prejuicios, equívocos, o nosotros podemos pensar cosas variopintas acerca, en fin, falta de conocimiento mutuo que hace que se caricaturice al otro, a su doctrina, a su manera de vivir, ¿no? Bueno, gracias a Dios, digo, también se van produciendo ese conocimiento. Entonces, la reacción ha sido buena. Digamos, en las iglesias históricas protestantes, luteranas, calvinistas, vamos a ver si me explico, hay una Federación Luterana Mundial, y luego hay una Alianza Reformada Mundial. Los reformados son los calvinistas. En el lenguaje del lenguaje del movimiento ecuménico, reformado es calvinista, luterano es luterano, ¿no?, o evangélico. Los reformados son los que en Estados Unidos se llaman presbiterianos. Los luteranos se llaman luteranos, ¿no? Los anglicanos en Estados Unidos son episcopalianos. Bien. Entonces, con la comunión anglicana, con el luteranismo clásico, digamos, cuando digo clásico es el luteranismo que tiene una dogmática, que cree en Cristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero, que cree, o sea, hay un luteranismo dogmático, que tiene una dogmática, que digamos, tiene un cuerpo de doctrina en el que se cree, ¿no? Bien, con los ortodoxos ha habido. Donde ya es mucho más problemático es en el llamado la Segunda Reforma. Se llama Segunda Reforma a todo el movimiento, sobre todo a partir del siglo XIX en Estados Unidos, donde ya se produce, diríamos, una dispersión total de un protestantismo ya que tiene escaso interés por la unidad de la Iglesia. Pentecostalismo, baptistas, todo un género, digamos, una profusión de grupos y comunidades que tienen sus raíces protestantes, pero que luego han llevado su vida. Y esto es importante, no sé si hay aquí alguien de Latinoamérica, ¿no? Yo cuando explico a mis alumnos, cuando les explico el decreto Unitatis Redintegratio a mis alumnos, que son muchos jóvenes sacerdotes latinoamericanos, al menos los que hay de Latinoamérica, de alguna manera se escandalizan. Pero ¿cómo dice el concilio esas cosas tan positivas de los protestantes? Porque claro, el concilio, cuando habla del protestante, está pensando en el luterano, de las iglesias históricas evangélicas alemanas, de Europa, Pero claro, para un sacerdote joven de Latinoamérica, el protestante es todo ese mundo del Segunda Reforma que ha venido de Estados Unidos, les llama las sectas, ¿verdad?, que se le ponen a lo mejor, mientras él celebra misa en domingo, se le pone con una furgoneta y un altavoz a convocar a la gente en la plaza, ¿no?
Bien, entonces ya se ve que no tiene ningún interés ecuménico, ¿verdad? Ese pastor que ha llegado por allí. Entonces, claro, por ejemplo, en Latinoamérica, digamos, el ecumenismo es muy difícil, porque no tienes las iglesias históricas presbiterianas o luteranas, ¿no? Sino que tienes mucho de este protestantismo escasamente preocupado, es más, nada preocupado por el ecumenismo, y además a veces todavía con, pues en fin, un poquito anticatólico, vamos a decirlo, y por eso. Claro, entonces, desde esa perspectiva uno lee el decreto y dice, pero bueno, pero ¿cómo es algo tan positivo el protestantismo que dice aquí? No, son las iglesias históricas protestantes las que están aquí contempladas, la reforma del siglo XVI. Entonces, claro, con todo este mundo, digo, también hay diálogos con pentecostales, etcétera, pero es mucho más difícil, mucho más difícil. También porque no es fácil encontrar interlocutor en un mundo tan disperso. No sé. Perdón, me he alargado mucho en la respuesta, ¿no? Y lo de los anglicanos decía, ¿no? Bueno, yo los datos que tengo hasta ahora es que se han ido erigiendo algunos ordinariatos en Estados Unidos, en Inglaterra desde luego, en Australia no sé si se ha producido ya, pero estaba en preparación, también un ordinariato. Digamos, algunos han visto que quizás eso pues, podía ser como una rémora, un retraso, un freno en las relaciones ecuménicas. Antes he dicho que el ecumenismo mira a restablecer la unidad entre las iglesias visibles, ¿verdad? Iglesia Católica, Comunión Anglicana. Estos grupos episcopalianos o grupos anglicanos, diócesis incluso, ¿quiénes son? Siempre dentro de la Comunión Anglicana ha habido una corriente llamada de alta iglesia, high church, pro-católica, catolizante, siempre. Catolizante no quiere decir que quisiera unirse a Roma, no, sino que mantenía, diríamos, unos principios católicos de comprensión de la iglesia. Convivía, y convive todavía hoy más, pues otra ala, diríamos dentro del anglicanismo, de tipo evangélico protestante. Este es el problema de Newman y el movimiento de Oxford. Ellos son católicos. No quiere decir romano católicos, sino del ala católica de la Comunión Anglicana. Muchos de ellos nunca pasaron al catolicismo, ni lo sintieron necesario, pero mantenían unos principios de los padres de la Iglesia, de la antigua Iglesia, etcétera, ¿no? Frente a la novedad protestante. Después del Concilio Vaticano II, digamos, todas esas corrientes de alta Iglesia, high church, esperaban efectivamente alguna fórmula de unión. Después del concilio hubo pues un gran entusiasmo, ¿no? Por el tema ecuménico, parecía que la unidad entre las iglesias estaba ya cerca, ya se iba a producir prácticamente, ¿no? Pero eso no fue así. Y entonces estas corrientes, digamos, de catolizantes, si se quiere decir la expresión, bueno, pues ha llegado un momento que después de unas cuantas décadas pasadas del concilio, se dan cuenta que no es viable. O sea, no es esperable ya una unión visible y corporativa entre la Iglesia Católica Romana y la Comunión Anglicana, que es lo que ellos esperaban. Y ante la situación actual, además de crisis profunda de la Comunión Anglicana, entonces han tomado la decisión tomaron la decisión de solicitar a Roma una fórmula institucional que les permitiera mantener su identidad anglicana, perfectamente compatible con la fe católica. Aceptan el catecismo de la Iglesia Católica, dicen, lo aceptan, eso es lo que ellos creen, y quieren vivir unidos, digamos, al sucesor de Pedro. Pero mantener toda su unidad, toda su tradición. Y eso me parece que ha sido positivo como fórmula, ¿no? Venga. Perdón porque me he alargado un poco, Bueno. Vale. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, Manolo. Sí, con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II, yo pido, deseo que los católicos nos creamos que existió el Concilio Vaticano II y todos los cambios que aquello implicó en la vida del católico. También espero que haya muchos cristianos que nos volvamos a leer la Unitatis Redemptoris Ratio y sobre todo que pensemos que el ecumenismo no es un capítulo de segunda división dentro de las actividades de la Iglesia Católica. ¿Cree que se crea algo posible esto? Bueno, vamos a ver.
Bueno, es problemático. Enlazando con lo que he dicho de los diálogos, se ha llegado a lo que algunos han llamado un invierno ecuménico, ¿no? Precisamente porque los diálogos y las relaciones habían comenzado por tratar aquellos elementos comunes que ya nos unen. Claro, era esperable que llegara un momento en que hubiera que abordar las diferencias, ¿no? Y claro, al abordar las diferencias es donde se ha visto una cierta crisis. Eso a nivel oficial de los diálogos ecuménicos, ¿no? No crisis, quizá, pero sí un cierto estancamiento, ¿eh? Claro, cuando se llegan a las diferencias es cuando empieza el problema. Por otra parte, se han producido también circunstancias de índole coyuntural, pero, en fin, que están ahí, que también afectan a la situación actual religiosa, ¿no? Me refiero al problema de la secularización ambiental, que nos afecta a todos los cristianos, evangélicos, ortodoxos, católicos. Es decir, hay un problema común que ha adquirido, sobre todo en Occidente, una dimensión y una trascendencia que no la tenía en el Concilio Vaticano II en aquella época, ¿no? Bueno, y entonces también evidentemente ahí es un terreno y una plataforma común donde me parece que hay entendimiento mutuo entre cristianos, ortodoxos, católicos, de planteamientos de respuesta religiosa a una situación de secularización muy intensa y extensa, ¿no? Al menos quiero decir con esto que haya habido urgencias que a lo mejor están acaparando la atención de una manera, bueno, en parte comprensible. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en nuestras diócesis en España, ¿no? El tema ecuménico pues ocupa su lugar, pero en las urgencias cotidianas de las comunidades, pues no sé, hay otras problemáticas, ¿no? Que a veces se le superponen. Creo que es un error. Vamos, que un error, quiero decir, no es que sea un error, hay que completar. Es decir, me parece que tenemos que ver que hay problemas que son problemas comunes, de católicos, ortodoxos y evangélicos, y que en ese sentido tenemos que poder llegar también a posiciones y posturas comunes. Aquí en España se intentó hace 2 años o 3, bueno, ya se lleva intentando un consejo de iglesias cristianas en España, ¿no? Cosa que no acabó de salir, Pero bueno, que hubiera sido interesante precisamente para dar una voz común cristiana, siendo evidentemente mayoritaria la Iglesia Católica, pero también, diríamos, sería también una manera de hacer ver, no sé cómo decir, ¿no? Que no es un problema institucional de la Iglesia Católica tomar una posición frente a este o lo otro, sino que es, digamos, pues un requerimiento del Evangelio, de los cristianos, ¿no? En general, sean evangélicos, ortodoxos o católicos, ¿no? Bien, entonces yo creo que efectivamente dependerá del lugar, la importancia que se conceda a la cuestión ecuménica tendrá una relevancia existencial mayor o menor, dependiendo también de... Ahora, me parece que es muy clave para muchas cosas, ¿eh? He dicho antes, de pasada, pero simplemente lo quiero subrayar ahora de nuevo, que es muy importante el ecumenismo para nuestra manera de vivir dentro de la Iglesia Católica. Es decir, nuestra manera de vivir y de relacionarnos dentro de la comunidad católica tiene que manifestar respeto, libertad y diversidad perfectamente compatible con la unidad de la misma fe, de los mismos sacramentos. Bueno, y eso me parece que es un compromiso para la Iglesia Católica, sobre todo en países como el nuestro, donde es mayoritaria y donde el ecumenismo podría pasar a ser un apéndice un poquito prescindible, ¿no? O una cuestión que está ahí. No, es que la dimensión ecuménica de la vida es que es el problema de la catolicidad, O sea, la Iglesia Católica tiene que vivir la catolicidad a fondo, es decir, y manifestar en su interior, bueno, pues esa capacidad, diríamos, de unidad de la fe y diversidad de ritos, de espiritualidades, de sensibilidades, siempre, evidentemente, en la comunión de la misma fe, Bueno, y eso, pues ese efecto también tiene que ver con el ecumenismo, con la catolicidad. A ver, Fernando. Vamos a ver, yo le quería hacer una consulta. Nosotros en nuestro grupo, estamos en un grupo en San Miguel, habíamos hecho una serie habíamos partido de un principio que era el que el conocimiento mutuo
con ortodoxos y con protestantes, en el sentido de saber cómo interpretaban ellos su vida, digamos, religiosa, entendiendo que la vida religiosa trasciende digamos, la actividad puramente religiosa, sino que incide también en un aspecto cultural. Nosotros habíamos empezado, por ejemplo, conociendo cómo era la arquitectura en el mundo oriental, como reflejo de una forma de interpretación de la fe y de interpretación del culto, porque es diferente una iglesia ortodoxa de una iglesia católica, como edificio, un edificio religioso. Como por ejemplo después pues el San Pedro del Vaticano que hace Miguel Ángel, pues no les funcionaba, porque hubiera funcionado más como una iglesia ortodoxa, digamos, que como una iglesia católica, y no sabían dónde poner el altar, al final lo pusieron ahí en medio, funcionaba muy mal y tuvieron que hacer la nave aquella de Carlomaderna para que aquello fuese un edificio lineal, porque no funcionaba el artefacto aquel como iglesia católica. Eso fue uno de nuestros trabajos para intentar conocer un poquito eso. Por ejemplo, cómo era un espacio arquitectónico protestante, como un lugar de asamblea, también utilizando las propias escuelas, con ese sentido que tenían ellos de la vinculación entre la fe y la cultura, o por ejemplo, todo eso. También hicimos un trabajo, digamos, en el sentido de la música. Conocer la música oriental, conocer nuestra música, conocer también la música en las iglesias protestantes, etc. Y últimamente también algunos nos pareció necesario, digamos, conocer, trabajar en mayor profundidad, digamos, los dogmas o los planteamientos, digamos, de las distintas iglesias, porque entendíamos que ahí había, digamos, un elemento de esto. Esto ha causado dentro de nuestro grupo algún problema. Y nosotros utilizamos, porque lo encontré yo, me lo trabajé, me lo leí, un libro de Ludwig Ocht que se titula algo así como, ahora se me ha olvidado el nombre, porque Manual de Teología Dogmática, gracias Enrique, Manual de Teología Dogmática. Incluso sacamos de allá un listado de los dogmas de la Iglesia Católica, no para colocar aquello de esta manera, sino simplemente para intentar ver cuáles eran sus fundamentos, cuáles eran sus planteamientos, cuál era su razonamiento y cómo eso se había introducido en la Iglesia Católica y podía confrontar con otros planteamientos. Supuesto que usted es también, he oído, profesor de Teología Dogmática, querría que me comentase qué le parece ese libro y, en segundo lugar, qué le parece también ese planteamiento y por dónde podríamos a lo mejor enfocar ese tema si es que hay algún error en el enfoque. Karl Rahner decía que el OT había que tenerlo siempre a mano, pero desde luego Rahner no era de la línea de OT. Quiero decir que era el típico manual que te resume perfectamente la tradición de la teología escolástica latina de la que hemos vivido en la Iglesia Católica Latina, ¿no? Antes del concilio. O sea que ahí la cuestión ecuménica apenas aparecerá. Pero a la vez es un gran resumen, diríamos, de la teología católica, en un librito típico alemán, en un librito toda la dogmática. Sí, muy sencillo y simple, pero a la vez, claro, para cuestiones ya más delicadas que se han planteado después del concilio en temas de teología y de dogmática, quizás habría que completarlo con alguna otra cuestión, dependiendo ya de la temática, ¿no? La puerta. Bien, entonces, vamos, decir que efectivamente, para conocer la teología católica, el OT es un resumen magnífico, pero hay que completarlo. Simplemente hay que completarlo con los problemas que se han venido después, las cuestiones que, por ejemplo, OT, no se va a plantear OT en ningún momento qué significado, qué valor, qué realce o, en fin, qué alcance le damos los católicos a la celebración de la cena evangélica, la celebración eucarística de la cena del Señor. Ahí no vamos a encontrar, en el OT no se plantea semejante cosa, ¿no? Evidentemente, todo el tema, diríamos, de cómo entendemos el ministerio de sucesión apostólica en la Iglesia Católica, y decimos que en las iglesias evangélicas pues hay un defectus ordinis, dice el decreto, ¿verdad? Hay una deficiencia en el sacramento del orden, es decir, no es el ministerio tal como lo comprendemos católicos y ortodoxos, ¿verdad? El pastor protestante no es el sacerdote católico, el sacerdote ortodoxo, ¿no? Bien, en ese sentido, claro,
Ott no va a entrar a esas cuestiones que luego se han puesto de mayor. ¿Qué sentido tiene esa celebración? Evidentemente es una celebración religiosa cristiana, es una celebración de la memoria del Señor, de la última cena. Bien, hay una deficiencia, no la reconocemos en su genuino e íntegro sentido del misterio eucarístico, pero bueno, no es una celebración budista, es una celebración cristiana, ¿no? ¿Qué alcance tiene? Es decir, hay muchas cuestiones que se han planteado en la teología después del concilio justamente por motivo de los diálogos ecuménicos, ¿no? Y en ese sentido decía completar a Lot, bueno, pues con otro tipo, diríamos, de escritos que puedan dar luz sobre algunos puntos determinados, ¿no? También la manera de presentar nuestra fe católica, dice el concilio en Unitatis Redintegratio, que hay que guardar el orden y jerarquía de verdades, es decir, las proporciones, Si yo quiero dar noticia a un evangélico de la fe católica, claro, le doy una mariología de 600 páginas. Ya saben que la figura de María, ¿no?, le tienen mucho respeto y cariño, pero de alguna manera la intercesión de los santos, la intercesión, Lutero la negaba, ¿verdad?, por problemas teológicos. Claro, siempre la mariología la han visto como la típica, diríamos, exuberancia católica, exagerada, etcétera. Claro, es un poco de desproporción, ¿no? Es decir, María es importante, por supuesto que sí, pero es importante a la luz del misterio de Cristo y de la Trinidad, es importante a la luz del misterio de la Iglesia. Si la dejo autónoma y llena de privilegios, un evangélico no lo entiende. La entenderá efectivamente como la que nos ha precedido en el camino de la fe, la entenderá como aquella que en la comunión de los santos ocupa un lugar privilegiado por ser madre de Cristo. Eso sí que lo entiende. No sé, proporción, órdenes, es decir, a la hora de presentar la teología del mérito, bueno, podríamos seguir, ¿no? Y bueno, pues tengo que hacerlo compatible con la gracia, ¿verdad? A veces podemos explicar las cosas de manera pelagiana, ¿no? Es decir, el que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Bueno, eso es semipelagiano, eso nunca lo ha dicho la Iglesia Católica. Parece que si haces lo que puedes, entonces Dios te da la gracia. No, ya el hacer lo que puedes ya es obra de la gracia. Bueno, entonces quiero decir, a veces los católicos hemos presentado nuestra propia convicción de manera equívoca. El misterio eucarístico, durante los últimos siglos, bueno, pues ya había dicho Trento que es una representación, actualización del sacrificio de la cruz. Es hacer presente el misterio del sacrificio de Cristo. Prolongarlo en la historia era hacerlo presente, el único y el mismo. Numéricamente uno, diría la teología de la escuela, ¿verdad? Numéricamente uno, el mismo, pero de manera distinta, ¿verdad? Pero había muchas explicaciones de la teología católica que inevitablemente parecía que el sacrificio que lo que hace la Iglesia, lo que celebra la Iglesia es un sacrificio distinto que se ofrece a Dios. Entonces la teología a veces tampoco ha sido muy aguda, ¿no? A la hora de presentar las cosas ha podido crear equívocos, y eso es precisamente lo que se trata de deshacer, de clarificar en los diálogos ecuménicos, en los diálogos oficiales teológicos entre iglesias, ¿no? Para ver efectivamente dónde está la diferencia real y no la presunta, por equívocos propios, ¿no?, de unos y de otros. Entonces me parece que es interesante lo que usted dice, y yo creo que además es una fórmula sobre todo de aprender mucho. Me parece que es muy interesante eso, porque uno se entera además de lo propio, profundiza en lo que ya cree, ¿no? ¿Qué sentido tiene el dogma de la Asunción de María, dogmas marianos, de la Inmaculada Concepción? Bueno, ¿qué sentido tiene eso para mi vida como cristiano, no? ¿Por qué la Iglesia lo mantiene? ¿Qué significado le da la Iglesia también para mi propia existencia cristiana, ¿no? O sea que me parece que es muy interesante el análisis de las diferencias, porque a uno le ayuda también a comprender su propia fe, al menos desde el punto de vista católico, ¿no? A ver, más preguntas. Oye, una preguntita pequeña, que estos días están en la prensa, es en los esfuerzos que está haciendo el Papa con relación al grupo de Lefebvre, que vamos de ultimátum a ultimátum, y ahora ha sido el último con el prólogo que también parece, vamos, son los esfuerzos para decir el día de mañana no, pero ¿conoces algo del proceso Pues no conozco más que lo que llega por los canales los canales católicos, ¿no? Está claro que es el grupo de Lefebvre no
no quiere reconocer la autoridad del Concilio Vaticano II, sigue hablando de ruptura con la tradición. El concilio ha sido una cesura, una ruptura, lo cual me parece una contradicción tremenda, ¿no? O sea, en nombre de la tradición, romper con la tradición. Es decir, la tradición es sencillamente lo que transmite la Iglesia a lo largo de los siglos, especialmente en un concilio ecuménico, ¿no? Entonces, es poco contradictorio, es un concepto de tradición el que mantienen, que en el fondo no es tradición, ¿eh? Es atribuir sentido de tradición a los tres últimos siglos, ¿no? A los tres últimos, digamos como fijar la tradición católica en una praxis y una doctrina de los tres últimos siglos, y eso darlo como la tradición católica sin más, ¿no? Pero en fin, no se trata de criticar, y esto no lo quiero hacer como una crítica, pero vamos, yo por lo menos me causa cierta perplejidad ese concepto de tradición. Me parece que va a ser difícil, o sea, yo ahí, vamos, reconozco que es admirable lo que está haciendo el Papa. Además me parece que es admirable, entre otras cosas, porque le está costando al Papa un cierto desgaste desde el punto de vista de algunos que le acusan que está como siendo muy comprensivo, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa tiene que ser comprensivo con todos, los de un lado y los de otro. Es decir, es el padre común que intenta recuperar para la unidad, ¿no? Pero desde luego me parece que, al menos desde el punto de vista incluso humano, me parece que los esfuerzos que ha hecho Benedicto XVI no han sido... Las respuestas no han sido lo suficientemente consideradas, me parece a mí. Pero bueno, eso ya es entrar en... A ver, ¿alguien más? Ya tenemos que ir a casa. Muchas gracias, don José Ramón Villar, por todo lo que nos ha dicho y por la disponibilidad que siempre tienes. Muchas gracias a Acción Social Católica. Hoy celebramos la fiesta de San José. Ya sabéis que la fiesta de San José es el servicio y la discreción. Pues así nos está haciendo Acción Social, ¿eh? Nos estáis sirviendo para dar un empujoncillo más al movimiento ecuménico en la sensibilización, con esta discreción. ¿No has querido estar aquí, José Ramón? Oye, que muchas gracias, y es un estilo muy hermoso. Agradecido yo. Sí. Y luego también, recordéis que ahí tenéis este libro que el autor... sabiendo que aquí en Zaragoza hay gente que está interesado, nos dijo, pues mando este regalo, para que también, pues bueno, ahí lo tenéis, lo podéis coger, para dar luego al final de curso el diploma, pues hace falta leerlo. Tendremos una prueba solo de 20 preguntitas fáciles, de las conferencias y lo del libro, y eso da muchos puntos luego para los que tengáis, para los de currículum, da puntos para encontrar trabajo si estáis. Para los jubilados, ya nos ha dicho que también les subirán la pensión, los que aprueben un 15 o un 20%. Bueno, recordad que tenemos también el miércoles es, Manolo. Este miércoles no, el siguiente es lo de la asertividad. Vale. Bueno, pues el próximo lunes tenemos la última conferencia por don Fernando Rodríguez de Garrapucho, que ha venido también 2 años seguidos, viene acompañándonos también, y ahora esa conferencia sobre las situaciones candentes y de actualidad en el diálogo ecuménico. Entonces, pues a ver si nos volvemos